Aleluya, el nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Denle un aplauso a Cristo. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vámonos a la palabra del Señor. Salmos capítulo 73, versículo 25. Salmos capítulo 73, versículo 25, versículo 26 hasta el versículo 27. Amén. Salmos capítulo 73, 73. Amén, gloria a Dios. Y por ser palabra de Dios, leeremos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmos capítulo 73, versículo 25 hasta el versículo 27. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Gracias por tu palabra. Tus palabras son poderosas, Dios. Te pido, Señor, que de manera especial siga hablando este pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse en esta hora, amén. Salmos capítulo 74 es un salmo de Asa. Asa, ya hemos hablado acerca de este salmo aquí en este lugar. Asa, que era pues un servidor, alguien que servía dentro del templo, era alguien que pues era encargado de la alabanza dentro del templo o del tabernáculo. La palabra de Dios enseña que este salmista llamado Asa pues estaba pues cuestionando a Dios, estaba pues preguntándole a Dios. El hombre estaba pues viendo la prosperidad de aquellos que no servían a Dios, de aquellos que no alababan a Dios, de aquellos que estaban lejos de Dios. Por eso el salmista expresa de esta manera: bueno es Dios para con Israel, y a mí por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos, de aquellas personas que no sirven a Dios, y cómo ellos son prosperados, cómo Dios está en la boca de ellos, en la lengua de ellos, pero su corazón está lejos de Dios. Y este salmista se está quejando por esa manera. Pero la palabra enseña que cuando este salmista entró al santuario, dice que entendió cuál era el fin de aquellos que tenían esa prosperidad económica, esa prosperidad pues esa prosperidad que es humanamente una prosperidad, esas vanidades. Y él entendió cuál era el fin de aquellas personas que tenían esta prosperidad. Por eso la palabra enseña que él expresa de esta manera y dice que él pudo ver el fin de ellos. A pesar de que ellos estaban prósperos, el fin de ellos no era un fin bueno, sino que su prosperidad iba a perecer juntamente con ellos.
Y este salmo en el versículo 25, cuando él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y me llama mucho la atención este verso 25, porque él dice: y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Uno como humano desea muchas cosas y uno anhela muchas cosas como humano. Uno como persona desea tener muchas cosas. Ahora bien, no es malo desear, no es malo tener. Ahora bien, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, está bajo la voluntad de Dios. Esa es la pregunta. Lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, está bajo la voluntad de Dios. Y como decía mi hermano, nosotros aquí estamos en la tierra para cumplir con la voluntad de Dios. Para eso estamos en la tierra. Y yo pues ahorita estaba meditando en algo y estaba estudiando acerca de la capacidad. Y me di cuenta que aquí en la tierra todas las cosas que he creada tienen una capacidad. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? En la tierra, todo lo que se cree en la tierra tiene una capacidad. ¿Verdad que sí? Vamos a esperar que los hermanos pues se acotejen bien. Amén. En la tierra todo tiene una capacidad. Todo lo que he creado aquí en la tierra lo crean para una capacidad. Nosotros como humanos que fuimos creados de parte del Creador, también nosotros tenemos una capacidad. Y si nosotros pues violamos, rompemos por la capacidad que Dios nos creó, entonces tenemos problemas. Nosotros fuimos creados con la capacidad para cumplir con la voluntad de Dios. Cuando nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, entonces nos irá bien en la vida. Como decía el hermano, cuando nosotros cumplimos con esa voluntad divina, perfecta de Dios, y nos damos cuenta que estamos aquí para cumplir con su voluntad, entonces nos irá bien. Esa silla donde usted está sentada y sentado fue creado por una capacidad. Usted no puede usted no puede sentarse y sentar a otra persona en esa silla, porque ¿qué pasará con esa silla? Se va a romper. Hay vehículos que son creados por una capacidad. Hay carros que son creados solamente para coger 6 personas. Y si usted le mete 10 y 8, como hacen muchas personas, que le meten de más a su vehículo, entonces ese vehículo no va a durar el tiempo que debe de durar. Se va a terminar, se va a acabar. Todos los artefactos o aparatos que usted compra, fíjese bien que en la cajita, si es nuevo el aparato, clean como usted le llame, ese aparato siempre va a traer unas indicaciones y usted va a entender que ese aparato tiene una capacidad que si usted abusa de esa capacidad de ese aparato, puede suceder algo. Y eso pasa con la vida del ser humano. Estamos viendo que el ser humano se está destruyendo él mismo porque él no conoce su propia capacidad. Él no conoce que fue creado con una capacidad solamente de cumplir con la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y estamos viendo gente, hermanos, que empiezan a abusar del cuerpo que Dios le dio y empiezan a abusar de la salud que Dios le dio, y estamos viendo cómo el ser humano abusa literalmente del cuerpo. Usted no está viendo eso, hermano. Hay gente, hermano, que se mueren así de repente de un infarto. Pero eso no fue que le dio un infarto, no, le dio un infarto, no. Ese tipo estaba abusando de su capacidad. Él seguro no dormía bien, él seguro no hacía las cosas correctamente, no se alimentaba de la forma correcta, no se cuidaba de la forma correcta y provocó ese infarto. El cáncer no llega a sí mismo por llegar. Y más, hermano, el cáncer no llega de que no llegó el cáncer y ya, no. Hubo algo que provocó que ese cáncer estuviera en ese cuerpo, porque no va a llegar el cáncer así por llegar, no es así.
No es así, gloria a Dios. Entonces hay cosas en la vida del ser humano que nunca llegan así por llegar. Llegan porque alguien lo provocó, porque se rompió los patrones, se rompió cierta directriz que debía de llevar. Cuando una persona no se cuida, cuando una persona no cuida el templo del Espíritu Santo, tarde o temprano va a acabar destruido, tarde o temprano va a acabar explotado como un cohete, hermano. Por eso uno tiene que cuidarse, uno tiene que estar aquí en la tierra. Por eso el Señor trataba algo conmigo esta mañana, en la madrugada, mientras yo oraba al Señor, mientras estaba en mi momento de oración de madrugada. El Señor trataba esto conmigo y me decía que no permita que yo me sature, hermano, porque yo tengo una capacidad que no me puedo pasar de esa capacidad. Yo no me puedo saturar. Y hay gente, hermano, que empiezan a saturar otras personas, empiezan a mencionarle problemas. No es malo que usted mencione su problema, pero usted no puede saturarse. Ayer, tú sabes la llamada que yo pude recibir de muchas personas, llamada, hermano, de tierra lejana, personas contándome su problema y que ore y que empiece a clamar, que si es posible que haga un ayuno. Y el Señor me reprendió. El Señor me dijo: no, el problema que ellos tienen soy yo que lo voy a resolver. Por eso tú no puedes llenar tu mente de ese problema. Toda la casa tiene una capacidad. Yo no sé si esta casa la hicieron para subir otra casa por encima. Hay casas que la hacen para subir otra y otra, la hacen para subir hasta 5 y 10 y 15 pies para hacer un edificio. Pero hay casas que no. Si una casa fue hecha para hacer de una planta, cuando usted le suba al otro pie se va a derribar la casa. Y así es la vida de nosotros. Por eso todo lo que nosotros anhelemos aquí en la tierra, necesitamos entender que debe de estar bajo la voluntad de Dios. Porque si nosotros anhelamos cosas que están fuera de la voluntad de Dios y obtenemos esas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, es posible, y puedo garantizar y puedo estar seguro que esas cosas que nosotros anhelamos, que están fuera de la voluntad de Dios, y conseguimos que están fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano nos harán daño. La Biblia dice que todo lo que está fuera de la voluntad de Dios va a traer aflicción de espíritu a nuestra vida. Por eso estamos viendo gente, hermanos, que tienen riqueza fuera de la voluntad de Dios y no le va bien en la vida. Hay gente que tienen fama fuera de la voluntad de Dios y no le va bien en la vida. Hay gente que tienen cosas materiales fuera de la voluntad de Dios y no le va bien en la vida. Hay gente que tienen una esposa fuera de la voluntad de Dios y no le va bien en la vida. Hay gente que tiene un esposo fuera de la voluntad de Dios y no le va bien en la vida. Todo lo que está fuera del orden de Dios, de la voluntad de Dios, nunca va a ir bien. Cuando la cosa está en la voluntad de Dios, aunque para el otro parezca poco, eso es lo que te va a hacer feliz. Eso es lo que te va a dar la paz. Eso es lo que te va a dar la felicidad. Por eso nosotros estamos aquí para cumplir con la voluntad de Dios y orarle a Dios y dejarnos guiar por Dios, para que sea el Señor que nos guíe, para que sea el Señor que nos dé dirección. Si usted quiere un vehículo, órale a Dios: Señor, tú quieres que yo tenga ese vehículo. Tengo yo la capacidad para tener ese vehículo. Yo sé que yo no tengo la capacidad para tener un avión. Sí tengo la capacidad para tener una jipeta. Sí tengo la capacidad para tener un carro, pero un avión no. Yo no puedo pedirle eso a Dios. Yo no puedo pedirle un avión a Dios, porque yo sé que yo no tengo la capacidad para yo mantener ese avión. Ahora, si Dios me lo da, Él me va a dar la capacidad para yo mantener ese avión. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuántos están aquí? ¿Me están entendiendo en esta noche? Por eso Dios te va a dar cosas que van a estar en su voluntad y que tú vas a tener la capacidad de administrar, de controlar esas cosas. Por eso hay gente que tienen cosas y esas cosas pues lo hacen desviar más de lo que están desviados. Lo hacen orgulloso, lo hacen prepotente, lo hacen una persona, hermano, altanera, lo hacen una persona muy prepotente. ¿Por qué? Porque esa persona pues recibió eso que no era altanera,
al tiempo de Dios y ellos se creen más grandes que las otras personas. Cuando alguien recibe algo en la voluntad de Dios, sea como sea, esas cosas no va a hacer que esa persona cambie para mal. Esa persona se va a mantener humilde, esa persona se va a mantener sencillo, esa persona se va a mantener sumiso, porque eso nunca lo hizo cambiar. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuántos bendicen al Señor? Por eso el salmista David dijo: yo veía la prosperidad de aquellos impíos. Y a veces a nosotros nos pasa, nosotros vemos que los que no alaban al Señor, que los que no sirven al Señor tienen buenas casas, muchos de ellos tienen salud y nosotros no tenemos salud, muchos de ellos tienen prosperidad y nosotros no tenemos prosperidad. Pero cuando usted empieza a entrar en el trasfondo de esas personas que tienen esa prosperidad, que no es malo ser próspero, claro, Dios quiere que tú prosperes en toda la área, pero no que tengas tu corazón envuelto en las cosas vanas, en las cosas materiales, en aquellas prosperidad. Y cuando tú entras al trasfondo, tú te das cuenta que esa persona no es feliz, tú te das cuenta que esa persona no tiene paz, tú te das cuenta que esa persona está enfermo, tú te das cuenta que a esa persona le hace falta algo. Y ¿sabe lo que le hace falta? Le hace falta a Dios en su corazón, porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, un pan con agua no va a aprovechar, pero cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, podrá haber un manjar y eso no nos va a aprovechar. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso yo prefiero un pan con agua bajo la voluntad de Dios que un manjar fuera de la voluntad de Dios. Alguien dijo: es mejor morir en el propósito que vivir fuera del propósito de Dios. Y yo digo, es mejor morir en la voluntad de Dios que vivir fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos gente viviendo fuera de la voluntad de Dios, tenemos gente viviendo fuera del propósito de Dios. Dios nos va a bendecir a tal manera que nosotros nos vamos a reír de aquella bendición que Dios va a traer sobre nosotros. Y cuando estamos hablando de bendición, estamos hablando que Dios nos va a bendecir en toda área. Nos va a bendecir espiritualmente, nos va a bendecir económicamente, nos va a bendecir físicamente, nos va a bendecir en toda la área. Pero Dios solamente te pide algo, y lo que Dios te pide es que todo lo que tú vayas a hacer, que lo consulte a Él, porque Él te quiere llevar simplemente a que tú cumplas con la voluntad de Él. Él te quiere llevar simplemente a que tú cumplas con aquella voluntad divina. Por eso las personas que están aquí, yo le estoy diciendo en esta noche que usted necesita cumplir con la voluntad de Dios, necesita meterse en el orden de la voluntad de Dios. Cuando te metes en el orden de la voluntad de Dios, cuando vive conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas van a empezar a funcionar de la forma correcta. Hacer la voluntad de Dios es hermoso. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso este salmista, al ver la prosperidad de ellos, al ver el fin de aquellos impíos, como dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14 verso 12, dice: hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Como dice la palabra del Señor, que hay caminos que no te llevan a una dirección correcta, sino que te dirigen directamente a la muerte. Entonces, cuando el proverbista habla acerca de esto, lo que el proverbista está diciendo es una persona que está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, hermano, cuando estamos en su camino, cuando estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, todas las cosas, hermano, van a salir bien. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Por eso el salmista David dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿De quién es que está hablando? De Dios. Y dice: y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. No todo el mundo dice eso, porque la gente, hermano, mientras más quiere, mientras más tiene, más quiere. La gente desea las cosas materiales, y no es malo, hay que tener las cosas materiales, pero que todo sea bajo un orden. Pero el verso 26, cuando él dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas tú eres la roca de mi corazón. Mi porción es Dios para siempre, hermano. Nuestra porción debe de ser Dios. Y en el 27 dice: ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú lo destruirás.
a todo aquel que de ti se aparta. Lo que el salmista está expresando con esto, que dice, tú lo destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Lo que él está expresando es que todo aquel, hermano, que está fuera de Dios no puede alcanzar éxito. Todo aquel que no está en Dios no puede alcanzar éxito. El éxito está cuando estamos en la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano y adore a Dios. Levante la mano y adore al Rey en esta hora. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? Denle un aplauso a Cristo. Estoy terminando ya. Oye lo que dice este verso. En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermano. Nosotros, hermano, necesitamos acercarnos a Dios para que encontremos gracia delante de Dios y misericordia, y Dios deposite gracia sobre nosotros, y para que el Señor obre de manera especial, para que el Señor en el momento oportuno de nuestra vida pues nos defienda. Amén. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 22 de esta manera. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua purificada. Mantengámonos firmes sin frustrar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nos acercamos a Dios y pedimos algo que está bajo la voluntad de Dios, esas cosas vendrán. Nos mantendremos firmes, estables. Amén. Como dice Santiago capítulo 4 versículo 8, dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si queremos cosas grandes, poderosas, si quieres que Dios cumpla con tu petición, y esa petición está bajo la voluntad de Dios y Dios puede cumplirla, necesitamos cumplir con Dios. Hay gente que quieren bendición de Dios, pero no cumplen con Dios. Cuando hablo de cumplir con Dios, entregar tu vida a Dios, es hacer que Dios pues tome el control de toda tu vida para que tú hagas su voluntad. Amén. Necesitamos gente que cumpla con la voluntad de Dios, que se deje guiar por la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Está vivo? Levante la mano y adore al Señor. Aleluya. Hay que cumplir con esa voluntad divina y perfecta del Señor. Hay que cumplir con eso. Amén. Hace un tiempo algo me pasó. Y yo me recuerdo que hubo una persona pues que se le había perdido algo y ella como que estaba dudando de mí. Y la respuesta que yo le di a esa persona fue, ¿cómo tú crees que yo voy a perder lo que Dios me dio por basura de este mundo? Yo voy a perder lo que Dios me dio por la porquería que hay en este mundo. No. Yo no puedo perder lo valioso que Dios me dio por las cosas de este mundo, por las basuras, perdonen la expresión, de este mundo. Amén. Necesitamos pues estar consciente que nada en este mundo puede sustituir la presencia de Dios, que nada en este mundo puede llenar el espacio que solo Dios puede llenar en nuestra vida. El proverbista Salomón escribe en Eclesiastés, dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Lo que Salomón está diciendo con esta metáfora, con esta analogía, es que la vida del hombre, por más que tenga, si no tiene a Dios, esa vida nunca va a ser satisfecha.
Lo único que le da satisfacción a tu vida, sentido a tu vida, se llama la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, cuando Dios es nuestra porción, cuando Dios es nuestro anhelo, cuando Dios lo es todo en nuestra vida, entonces Dios será nuestra satisfacción en nuestra vida. Dios será nuestra porción en nuestra vida. Necesitamos gente que se enamore de la presencia de Dios y que esté apegado a la presencia de Dios. Nada deseo en la tierra que no venga de parte del Señor. Venga lo que venga, si está fuera de la voluntad de Dios, nada desee, nada deseo. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, pues que se quede por allá. Porque eso no va a traer satisfacción. Lo que va a traer aflicción y problema a mi vida. Lo que va a traer felicidad y satisfacción a nuestra vida es todo lo que esté bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso Dios nunca va a hacer lo que tú quieras. Cuando tú le pidas algo a Dios, Dios no te va a dar lo que tú pidas. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Eso es lo que va a hacer Dios. Por eso hay oraciones que Dios no las contesta. ¿Sabe por qué Dios no contesta ciertas oraciones? Porque son cosas que tú le pides a Dios, que Dios sabe que a ti no te va a hacer bien lo que tú le estás pidiendo. Y lo que tú sabes que eso no te va, y lo que Dios sabe que lo que no te va a hacer bien, Él nunca lo va a entregar a tu vida. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y a veces las cosas de Dios son tan misteriosas. Hay gente, yo conocí un predicador muy famoso, le llamaban Héctor de la Cruz. Dios usaba a ese hombre que hasta con la sombra los enfermos se sanaban. Oiga, con la sombra. Ese hombre Dios lo usaba tan tremendo que le llevaron una niña a la actividad donde él estaba predicando. Y el Señor le dijo, no la toques, solamente pasa la sombra tuya alrededor de ella y ella se levantará de esa silla de ruedas. Y él bajó de la plataforma en un estadio y pasó la sombra sobre la niña. Y la niña se levantó de la silla de ruedas. Hermano, para que usted vea, en esa misma noche a ese hombre le pusieron un veneno en el agua. Por eso a veces cuando uno predica ciertas cruzadas, uno tiene que cuidarse. Porque hay gente que son usados del mismo diablo. Por eso yo no como en todos los lados. Yo no bebo agua en todos los lados. Y usted diría, ¿por qué? Porque ya Dios me lo ha advertido eso, ¿verdad? Y él cuando subió a la plataforma y fue a beber el agua, hermano, le echaron veneno en el agua. Y cuando él levantó el pote tenía veneno, hermano. Esa agua estaba marrona por completo. Y él se bebió esa agua y empezó a vomitar dentro de la actividad. Y Dios le dijo, el que está en mi voluntad no muere de esa manera, porque yo guardo a mi siervo y a mi sierva. ¿Cuántos están aquí en esta hora? El veneno no pudo matar a ese hombre. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios no va a permitir que el diablo nos ponga la mano. Dios no va a permitir que el diablo nos destruya, que el diablo nos aplaste. Dios nos va a guardar de toda garra, de toda malicia, de todo principado, de todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros, porque Dios es fiel y poderoso. ¿Cuántos están aquí? Cuando tenemos a Dios, su cobertura estará sobre nosotros. Cuando tenemos a Dios, su prosperidad estará sobre nosotros. Cuando tenemos a Dios, Dios va a empezar a obrar de manera especial y poderosa. Al nombre de Cristo, denle un aplauso a Cristo. Y quiero que se ponga sobre sus pies en esta noche. Póngase sobre sus pies. Séale fiel a Dios, porque Dios te quiere bendecir, pero hay que serle fiel a Dios. Hay que cumplir con Dios. Hay que seguir guardando su palabra. Hay que seguir cumpliendo con lo que Dios establece en su palabra. Amén. 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 Cierre los ojos. Quiero orar por usted ahí donde está. Quiero levantar un clamor especial por ti.